conservadores, es decir, tenemos una posición en cuanto a la economía, en cuanto al mercado, en cuanto a la propiedad privada, en cuanto a la iniciativa privada, a la incentivación de la economía. Tenemos una visión liberal de la sociedad y en lo sociológico, podríamos decir, somos conservadores, es decir, queremos conservar todo aquello que son nuestras tradiciones, que son nuestras raíces, que es el germen de la familia natural, que es el germen de la persona, porque nosotros lo que defendemos es a la persona individual. No negamos que haya una lacra de violencia sobre las mujeres. Primero, yo lo que niego, y lo digo siempre, y no sé por qué no me quieren entender, es que la violencia contra una mujer no necesariamente es machista. Habría que hacer una educación en valores. Las leyes son parches, pero estamos viendo que no han solucionado nada. El multiculturalismo ha fracasado. Es decir, hay religiones que no respetan los derechos humanos. No, eso es estigmatizar o eso es prevenir respecto a unas formas de pensar que no son democráticas y nos tendremos que proteger de alguna manera. No discutimos el estado del bienestar de Ingelhard desde los 70, estamos en ese estado del bienestar. Otra cosa es que tengamos que subir impuestos para que haya un papá-estado, un estado paternalista, que nos dice cómo tenemos que estudiar, dónde, a qué colegio hay que ir, en qué lengua, cómo hemos de pensar, a qué sanidad hemos de recurrir, etcétera, etcétera. Se pueden reducir impuestos sin perder absolutamente nada de lo que es el estado de bienestar social. Hay adoctrinamiento desde que en el 95 el señor Zaplana nos vendió, en el pacto del Majestic, nos vendió a Pujol para la investidura de José María Aznar en el 96. Y entonces se empezó a introducir aquí el valenciano normalitzat, que no es el valenciano nuestro, el único, el que tiene una gramática propia muy anterior al catalán, que tiene un siglo de oro y que es diferente, que es el basado en las normas del Puig. Evidentemente, si no estamos dentro de las instituciones autonómicas, no podemos hacer nada. Ni la Constitución, ni la democracia, ni la libertad se basan sobre el Estado de las autonomías. Lo que hay es una Constitución que recoge un Estado autonómico. Primero, la Constitución es una ley, por importante que sea, que se puede modificar. Las autonomías no nos han hecho más valencianos, nos han hecho, por desgracia, gracias a algunos, menos españoles y más de segunda que otros españoles. El partido, evidentemente, es un partido que, aunque tiene 5 años de vida, bueno, pues la explosión o la mayor visibilidad, ¿no? El mayor crecimiento ha sido en los últimos tiempos y, como todo ha venido bastante rápido, pues tenemos que intentar gestionar lo mejor posible las llegadas y venidas de unos y de otros. El tema del señor Santandreu es un afiliado del partido y su historia a mí no me compete hablar sobre ella. Yo estoy seguro que el Partido Popular, incluso Ciudadanos, me atrevería a decir, ha tenido votantes de España 2000, ha tenido votantes de la Falange, ha tenido votantes, porque el votante vota quien quiere, y mi línea roja siempre ha estado con España 2000. No con algunas de sus personas que a lo mejor pues incluso nos han votado, o incluso son personas que, bueno, que creían que les podía representar ese partido. Pero hay actitudes, hay formas de ver la política que no son las nuestras. No hay sentencia diciendo que hubo actos violentos, pues no me hagan tomar partido en ese tema porque no lo voy a hacer. Yo estoy en contra de toda violencia, la hagan unos o la hagan otros. También es verdad que algunos a veces
también es verdad que algunos a veces ejercen violencia y es perseguible, y otros la provocan. Lo mejor que habían hecho con Vox era la indiferencia. Que es verdad que el que hablen de ti, aunque sea mal, hace que existas, sí, pero también el mensaje se envía de forma manipulada. Pero se cerraron porque habíamos superado el aforo, absolutamente. O sea, nosotros no... Eso lo lleva muy bien la izquierda, ¿no? Pues como salir por los pasillos el otro día, cuando ya tienen todos los acuerdos hechos, a gritarse, Rubén Martínez Dalmau, el de Podemos, con Mónica Oltra, de Compromís, cuando ya lo tienen todo firmado. Ese teatro, pues no sé, espero que ningún día lleguemos a hacerlo, pero desde luego hasta ahora no lo hemos hecho.